Marc Márquez, el piloto que desde hace más de una década domina titulares y desafía límites en la categoría reina del motociclismo, no es simplemente un talento natural e irrepetible, es también el producto de una mente obsesiva, metódica y profundamente estudiosa. Detrás de cada adelantamiento imposible, de cada salvada que desafía la física, hay una inspiración silenciosa, una figura que moldeó gran parte de su estilo, Casey Stoner. Aunque ambos nunca llegaron a compartir pista en condiciones de rivalidad directa, sus trayectorias se entrelazan en la historia de MotoGP como dos líneas paralelas destinadas a reflejarse. La revelación de Scott Redding, quien compartió generaciones con ambos de manera intercalada, no solo aporta una perspectiva técnica, también expone el alcance casi psicológico de la influencia del australiano sobre el 8 veces campeón del mundo. Según ha trascendido, Márquez no solo admiró a Casey Stoner, sino que prácticamente diseccionó su técnica. Desde su entrada en MotoGP, cuando aún era un joven piloto de mirada tímida pero agresividad incontrolable, Marc comenzó a fijarse en cómo Stoner enfrentaba los circuitos más complejos. Uno de los detalles que más ha llamado la atención, y que Redding ha destacado, es la manera en que Marc copia casi al milímetro las trazadas, gestos y maniobras del australiano. La curva 3 de Phillip Island es un ejemplo que resume esa simbiosis. La manera en que ambos pilotan allí, cómo levantan la moto al límite y cómo ejecutan el paso por curva con una inclinación milimétrica, refleja horas de análisis y de una obsesión silenciosa que se ha transformado en una ventaja competitiva. En este punto se hace evidente que Márquez no ha dejado absolutamente nada al azar. Su manera de pilotar, aunque salvaje a los ojos del público, está armada desde una precisión metódica. No es pura intuición. Es cálculo. Es repetición. Es aprendizaje forjado en el estudio de quien fue uno de los más veloces e incontrolables talentos que ha visto MotoGP. Casey Stoner fue el último piloto que hizo volar una Desmo Sedici en un mar de motos japonesas, y Márquez ha absorbido ese legado como si de un código secreto se tratara. Aunque él mismo ha declarado pocas veces directamente esta influencia, el lenguaje corporal, las trazadas y las decisiones en carrera hablan por sí solas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que la conexión no se detiene en lo técnico. Redding hace una lectura muy acertada al identificar una similitud en el carácter y la mentalidad de ambos campeones. Ni Casey Stoner ni Marc Márquez son, ni fueron, pilotos que se escudaran en el rendimiento de la moto para explicar sus fallos. La queja fácil nunca estuvo en su repertorio. Ambos asumieron siempre, incluso en contextos de clara desventaja mecánica, la responsabilidad completa de sus actuaciones. Para ellos, la moto era una herramienta, lo importante era lo que hacían con ella. Esto los distingue de gran parte del paddock, donde es habitual escuchar justificaciones técnicas ante malos resultados. La transición de Marc a la Desmo Sedici lo confirma. Después de pasar toda su carrera con Honda, donde ganó 6 títulos de MotoGP y escribió páginas doradas del motociclismo, su salto al Team Gresini con la Ducati representaba un riesgo, pero también una declaración de intenciones. Estaba dispuesto a reinventarse. Y lo ha hecho. No solo ha sido competitivo desde la primera sesión, sino que ha demostrado una capacidad de adaptación prodigiosa. Eso, más allá de la calidad de la moto, revela una cualidad propia de Stoner, esa flexibilidad absoluta para exprimir cualquier máquina, sea cual sea su naturaleza. A día de hoy, Marc Márquez es el rostro visible de la velocidad, del riesgo medido, de la agresividad quirúrgica. Pero bajo ese perfil existe una arquitectura mental construida en base a la admiración por Casey Stoner. No se trata solo de copiar estilos, se trata de interiorizar una filosofía de conducción, de interpretación del motociclismo como un todo. Ambos comparten esa visión cruda y directa del deporte. Aquí no hay espacio para sentimentalismos. Aquí se gana o se cae intentándolo. Lo curioso es que esta relación, invisible para muchos, nunca tuvo un capítulo presencial en pista. Marc llegó cuando Stoner ya se había marchado. El australiano, con solo 27 años, decidió abandonar la categoría hastiado del entorno y de las exigencias del campeonato. Pero su legado, lejos de desaparecer, quedó flotando en el aire del box de Repsol Honda, en los datos de telemetría, en los vídeos de onboard, y fue allí donde Marc encontró una mina de oro técnica y espiritual. Lo estudió como un alumno que jamás conocerá a su maestro en persona, pero que sí aspira a superar sus marcas.
El piloto catalán ha perfeccionado esa herencia hasta convertirla en algo propio. Ha añadido capas a ese estilo agresivo, mejores frenadas, salvadas imposibles y una lectura del cuerpo a cuerpo que lo hacen único. Pero la raíz sigue estando ahí, esa forma de levantar la moto con violencia controlada, de atacar las curvas con el tren delantero más que con el trasero, de arriesgar siempre una milésima más. Es Stoner, pero con esteroides. Con evolución. Con ambición de récords. Y es precisamente por eso que su actual batalla en la pista adquiere un valor simbólico mayor. Márquez no solo quiere volver a ganar. Quiere dejar una marca que lo sitúe por encima de todos, de Rossi, de Lorenzo, de Pedrosa, de Dovizioso, y sí, también de Casey Stoner. El 9º título, que cada vez parece más cercano si logra mantenerse constante y evitar caídas como la de Jerez, no sería solo una cifra más. Sería el paso necesario para colocarse como el más completo de todos los tiempos. Porque no hay que olvidar, Stoner fue brillante, pero se retiró pronto. Rossi fue eterno, pero acumuló fracasos en sus últimos años. Márquez busca la fusión perfecta, la intensidad explosiva de Stoner y la longevidad histórica de Il Dottore, aunque con la relación sea pura dinamita. Este año puede ser decisivo. A medida que Jorge Martín afianza su liderato en el campeonato y otros nombres como Alex Márquez y Fabio Quartararo vuelven a la pelea, Marc tiene que sacar de sí mismo una versión más cercana que nunca a la perfección. La Desmosedici le está permitiendo explorar esos límites, pero también lo obliga a recalibrar lo aprendido en Honda. No es sencillo. Pero si alguien puede hacerlo, es quien pasó años estudiando a un piloto que no dejaba rastro de neumático sin explorar. En ese sentido, la obsesión de Marc Márquez con los datos de Casey Stoner no fue una simple curiosidad técnica. Fue una decisión estratégica. Un paso más en la formación del piloto total. Lo que se inició como una imitación se transformó en superación. Y ahora, esa mezcla de talento, obsesión y adaptación está dando frutos. El nombre de Marc Márquez sigue sonando con fuerza en todas las quinielas, y aunque las estadísticas aún no lo sitúan por encima de algunos grandes del pasado, su impacto ya es incuestionable. La leyenda de Márquez se escribe con 1000 trazos. Algunos nacen en el presente. Otros, como los de Stoner, se arrastran desde el pasado y siguen iluminando su camino. Porque en MotoGP, como en toda disciplina de élite, las verdaderas revoluciones no nacen solo de la innovación, sino de la capacidad de aprender del mejor y hacerlo aún mejor. Y en eso, Márquez ha sido un alumno que, quizá, ya ha superado al maestro. Carlos Checa, voz autorizada en el mundo del motociclismo y uno de los campeones más respetados en la historia reciente del deporte, ha vuelto a colocar el foco sobre una verdad que, aunque muchos ya intuían, ahora se vuelve incuestionable. Marc Márquez está en una categoría distinta. Sus primeras actuaciones con la Desmosedici no solo han sorprendido por la rapidez con la que ha encontrado ritmo, sino también por la manera casi natural con la que ha asimilado una moto tan compleja como la Ducati, una máquina que, si bien dominante, también ha dejado claro que no cualquiera puede llevarla al límite. Y ahí, donde muchos tardan meses, cuando no años, en adaptarse, Marc ha necesitado apenas vueltas. Checa no lo duda, hay un tipo de piloto que está por encima del resto, y Marc, como antes Casey Stoner, pertenece a esa clase especial. La comparación no es gratuita ni exagerada. Ambos pilotos comparten no solo la velocidad o la capacidad de adelantamiento imposible, sino esa rara virtud de hacer que cualquier moto parezca construida para ellos. Casey Stoner lo demostró en 2007 con la Ducati más indomable que se recuerda, aquella GP7 que parecía querer desmontar a todo aquel que no fuera él. Más tarde, repitió hazaña en 2011 con una Honda que convirtió en campeona desde el primer día. Ahora, más de una década después, Márquez recoge ese mismo testigo con una ejecución calcada, se sube a una Desmosedici que nunca antes había pilotado, y en apenas un par de grandes premios, lidera el mundial con 74 puntos sobre 74 posibles. No hay fase de adaptación, no hay pretextos, no hay excusas. Solo resultados. Carlos Checa, que supo bien lo que era lidiar con motos difíciles en su época y que logró reinventarse como campeón en Superbikes, reconoce en Marc esa fibra especial, ese gen competitivo que se impone incluso por encima de la lógica. Lo explica con una claridad que desnuda la esencia de los campeones,
Con Casey Stoner, le dieras la moto que le dieras, ganaba. Con Mark sucede exactamente lo mismo. Y es que no se trata de un piloto que necesita condiciones perfectas, una moto hecha a medida o estrategias milimétricas. Se trata de alguien que toma lo que le dan y lo transforma en oro. Es ahí donde radica la grandeza. Por eso su llegada al Team Gresini, lejos de ser un movimiento arriesgado o desesperado, ha terminado por confirmar lo que muchos sospechaban, que la moto no era el problema en Honda, y que incluso con una moto nueva, con electrónica diferente, chasis distinto y dinámicas radicalmente distintas, Márquez puede seguir siendo Márquez. Esta versión 2025, más calculadora, menos impetuosa en el error y visiblemente centrada, tiene además una madurez que recuerda a sus mejores años, pero con el añadido de toda la experiencia acumulada en tiempos difíciles. En contraste, Pecco Bagnaia, el que parecía destinado a ser el heredero natural del trono en Ducati, no ha logrado todavía encontrar su lugar en esta temporada. Es cierto que su velocidad está ahí, que sigue siendo un talento descomunal y que la alianza con Ducati le ha dado 2 títulos mundiales, pero también lo es que ha empezado a mostrar signos de incomodidad. La idea de regresar a la Ducati 24, más predecible, más suya, habla a las claras de un piloto que, sin renunciar a la pelea, reconoce que ahora mismo hay alguien que lo está haciendo mejor con la misma herramienta. Ese alguien, claro, es Marc Márquez. Y lo está haciendo con una mezcla de técnica depurada, instinto asesino y un control mental que impresiona incluso a los que ya han compartido pista con él durante años. Carlos Checa acierta al afirmar que van a ser sus errores los que lo aparten de la victoria. Porque el único enemigo real que tiene Márquez ahora mismo parece ser el mismo. La moto responde, el entorno lo arropa, su salud le acompaña, y la motivación está en su punto más alto desde que volviera de su tormento físico con Honda. Si logra mantener esa frialdad, esa ausencia de urgencia, y consigue mantener a raya los errores que en el pasado lo llevaron al suelo más veces de las deseadas, será muy difícil que alguien lo detenga. Y aquí es donde se abre la gran pregunta que lanza Checa al aire: ¿quién puede realmente hacerle frente a Márquez esta temporada? Jorge Martín, actual campeón del mundo y con un arranque más discreto de lo esperado, aún está en condiciones de recuperar terreno. Pero necesitará no solo velocidad, sino consistencia y frialdad. Pecco Bagnaia, aún sin encontrarse del todo con la Ducati 25, sigue siendo una amenaza, pero más por lo que ya ha demostrado que por lo que ahora mismo está mostrando en pista. Fabio Quartararo, pese a su calidad, sigue atado a una Yamaha en evolución. Alex Márquez y Marco Bezzecchi, grandes talentos, todavía carecen de esa chispa asesina que define a los verdaderos campeones. Mientras tanto, Marc parece correr en otra dimensión. Una donde no necesita rodar al 100% todo el tiempo, sino solo cuando hace falta. Una dimensión donde su paso por curva, su elección de trazada y su lectura del momento exacto para atacar son casi quirúrgicos. No es el Marc temerario de los primeros años, pero tampoco es una versión edulcorada. Es una mezcla poderosa de juventud contenida y veteranía efectiva. La escena del paddock, los rumores, los análisis técnicos y hasta las declaraciones de sus propios rivales apuntan todos en una misma dirección. El de Cervera ha vuelto no solo para competir, sino para arrasar. El hecho de que haya salido de la estructura Repsol Honda, donde construyó su imperio, y que ahora esté brillando incluso más con un team satélite, deja claro que el talento es independiente del color de la moto o del logo en el carenado. Carlos Checa, con la experiencia que da haber estado en el centro del huracán del motociclismo, sabe que hay momentos en los que se está ante algo especial. Lo que Márquez está haciendo este 2025, sin apenas tiempo de aclimatación, es una demostración de fuerza como pocas veces se ha visto. No solo ha recuperado su estatus de favorito, ha cambiado por completo la narrativa del campeonato. Ha desplazado a los que estaban cómodamente en la cima y ha obligado a todos a redoblar esfuerzos si quieren estar a su altura. La historia de este mundial apenas comienza, pero el tono ya está marcado. Marc Márquez, con la frialdad de Stoner, la agresividad que siempre lo ha definido, y la mente puesta en el que sería su 9º título mundial, ha vuelto a escribir su nombre con fuego en lo más alto del motociclismo. Y si algo nos enseñaron las carreras pasadas y las palabras de Checa, es que cuando alguien tiene la capacidad de adaptarse como él, cuando gana con cualquier cosa que le pongas, solo el cielo, o un error propio, puede ponerle freno.
El recorrido de dos leyendas como Casey Stoner y Marc Márquez en el universo de Ducati ha servido como espejo y contraste de dos épocas bien distintas del motociclismo de élite. Ambos han sido considerados fenómenos naturales, dotados de un talento innato para pilotar cualquier máquina con un nivel de agresividad, control y lectura de carrera muy por encima de la media. Pero también es cierto que sus respectivas llegadas a Ducati, con casi 2 décadas de distancia entre una y otra, revelan más diferencias que similitudes, tanto en lo técnico como en lo emocional, tanto en la narrativa del paddock como en el propio ADN de la Desmosedici. Casey Stoner aterrizó en Ducati en 2007. El australiano llegaba de un año debut complicado en LCR Honda, donde ya había demostrado velocidad bruta pero también inmadurez y falta de control. Ducati lo fichó sin haberlo visto ganar una sola carrera, confiando en su instinto puro y en la brutal velocidad que asomaba detrás de sus caídas. En ese momento, la Desmosedici era una moto potente, brutal en línea recta pero indómita en curva, con problemas crónicos de giro. Sin embargo, ese carácter salvaje encajó con la mentalidad de Casey. No necesitó adaptación. Desde la primera carrera, en Qatar, dominó con una superioridad insultante. Aquel año ganó 10 grandes premios y se llevó el título con un margen inapelable. Su estilo, basado en frenar muy tarde, dejar correr la moto y abrir gas antes que nadie, casaba perfectamente con el carácter de la Ducati, que con su motor explosivo y su electrónica rudimentaria no perdonaba errores pero premiaba la osadía. La temporada 2007 fue casi perfecta para él. Mientras otros pilotos como Valentino Rossi, Dani Pedrosa o Marco Melandri se peleaban con sus respectivas monturas, Casey volaba con la Desmosedici, aprovechando como nadie la ventaja en potencia del motor Ducati en una temporada marcada por el cambio de cilindrada a 800 centímetros cúbicos. Para muchos, aquella moto era incontrolable. Para él, era como una extensión de su cuerpo. Nadie más la entendía como él. Y esa comunión fue la base de su éxito. El año siguiente, aunque no repitió título, siguió ganando carreras. La relación entre Stoner y Ducati estuvo marcada por la dependencia. La marca italiana supo que con él tenía al único piloto capaz de ganar, pero también era consciente de que, sin él, la moto seguía siendo prácticamente indomable para el resto de la parrilla. Marc Márquez, por su parte, tuvo un camino muy distinto. No fue una apuesta de riesgo. No fue un piloto en busca de redención. Era, desde el primer momento, un 8 veces campeón del mundo, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos. Tras más de una década con Honda, con la que construyó su leyenda, decidió en 2025 subirse a la Ducati. Su historia no partía de una necesidad técnica, sino de una urgencia deportiva. Honda había dejado de ser competitiva, y Marc no estaba dispuesto a enterrar su carrera en un proyecto fallido. La Ducati ya no era la bestia indomable de 2007, sino una máquina ultra eficaz, dominadora del campeonato en manos de varios pilotos. La diferencia clave era que ahora no solo había una Desmosedici competitiva, sino muchas. La moto de Bolonia era la referencia clara del campeonato, el estándar a seguir. Y Márquez aterrizó no para domarla, sino para adaptarse a ella y derrotar con ella a los que ya la conocían. Su primer gran premio oficial con Ducati fue en Tailandia, y no decepcionó. Ganó con autoridad, demostrando que no necesitaba tiempo de adaptación. Pero a diferencia de Stoner, su triunfo no se construyó sobre una moto que nadie más podía pilotar, sino sobre su capacidad para exprimir una herramienta ya optimizada al máximo. Donde Stoner fue pionero en hacer funcionar la Ducati, Márquez fue invasor, ocupando un territorio ya conquistado, pero reordenándolo a su manera. Lo más llamativo no fue que ganara, sino cómo lo hizo, con inteligencia, sin sobrepilotaje, midiendo los riesgos, gestionando la goma y el ritmo como en sus mejores años. El mensaje fue claro: sigue siendo él. No necesita imponer su estilo, puede amoldarse a uno nuevo sin perder esencia. Aquí es donde las diferencias afloran con más claridad. Casey Stoner era un solista. No compartía datos, no analizaba telemetrías ajenas, no necesitaba inspiración externa. Pilotaba por instinto puro. Su relación con los ingenieros era mínima. Subía a la moto y la hacía suya. No negociaba. Por eso, cuando se retiró prematuramente, dejó un vacío que nadie pudo llenar. Marc Márquez, en cambio,
Es un estratega. Estudia, analiza, absorbe. Ya desde sus inicios se obsesionó con entender el estilo de Casey. Copió gestos, imitó trayectorias, buscó referencias. Y ahora, al llegar a Ducati, hizo lo mismo con Bagnaia, con Martín, con Bastianini. No solo quería ser rápido, quería entender por qué ellos lo eran con esa moto. Otro punto de contraste es el carácter técnico de la Desmosedici. En tiempos de Stoner, la Ducati era una moto de extremos, muy potente pero muy difícil de girar, peligrosa al abrir gas, poco dócil en la frenada. No había aerodinámica, la electrónica era primitiva, el chasis era rígido y las suspensiones, a menudo, no transmitían confianza. Stoner vivía en el filo. Marc Márquez, sin embargo, se ha subido a una Ducati refinada hasta el extremo, con downforce, con controles de tracción ultra eficientes, con dispositivos de altura, con mapas motor diseñados al milímetro. Su reto no era controlar una fiera, sino convivir con una orquesta de datos, sensores y decisiones técnicas. Y ahí también ha demostrado ser un virtuoso. Donde otros campeones como Jorge Lorenzo necesitaron medio año para comprender la Ducati, Marc lo hizo en semanas. A nivel emocional también hay un contraste evidente. Casey Stoner mantenía una relación distante con la prensa, el paddock y los aficionados. Nunca se sintió cómodo en el circo. Pilotaba por amor propio, por superación, no por espectáculo. Cuando se cansó, se fue. Márquez, en cambio, vive por y para el reto. Su motivación no es la moto perfecta ni el entorno ideal. Es la batalla. El 1 contra 1. El título que falta. La remontada imposible. Y su llegada a Ducati está impregnada de esa narrativa. No es solo una transición profesional. Es una cruzada personal. Quiere demostrar que puede ganarlo todo también fuera de Honda. Que no es hijo de una marca, sino de su talento. Otro elemento importante es la influencia que han ejercido sobre sus respectivos equipos. Casey Stoner fue el pilar absoluto del proyecto Ducati en su época. Sin él, no había plan B. Su voz era la única escuchada. Márquez, en cambio, se ha insertado en una estructura mucho más coral. Gigi Dall'Igna, como director técnico, mantiene un control férreo sobre las evoluciones de la moto. El equilibrio de poder entre los pilotos del team oficial y los equipos satélite es más complejo. Marc no es el único piloto capaz de ganar, ni el único que influye en la dirección técnica. Pero su llegada ha alterado ese ecosistema. Ha forzado a todos a subir el nivel. Y ya se empieza a notar. Finalmente, la comparación entre sus estrenos no puede obviar el peso simbólico. Cuando Casey ganó en Qatar 2007, Ducati se convirtió por primera vez en un aspirante real al título. Cuando Marc ganó en 2025, Ducati ya era campeona del mundo. El logro de Stoner fue iniciar una era. El de Márquez, prolongarla desde un nuevo liderazgo. En cierto modo, uno construyó los cimientos. El otro ha llegado para reclamar la cima. Así que si bien sus caminos convergen en una narrativa épica, en la que dos talentos extremos se visten de rojo para dejar huella, el relato de fondo es completamente diferente. Uno domó la bestia cuando nadie más pudo. El otro se subió a ella cuando ya era invencible, y la hizo aún más temible. Dos genios, dos eras, dos Ducati, una misma ambición, ser el mejor. Y quizás lo más fascinante de todo es que, aún hoy, Marc sigue buscando en los gestos de Casey aquella inspiración original. En la forma en que levantaba la moto, en la agresividad con la que soltaba freno, en la mirada perdida que parecía leer el asfalto. Márquez es consciente de que, al final, para superar a todos, hay que estudiar a los pocos que lo consiguieron antes. Y si hoy Marc es capaz de hacer lo que hace con la Desmosedici, es porque antes, mucho antes, hubo un australiano que ya lo soñó primero.